Hola a todos y bienvenidos a su programa Voces Pedagógicas. Mi nombre es Oscar Díaz Alvarino y para esta ocasión tenemos un tema bastante interesante: ser profe hoy, pasión, mente y corazón. Este es un espacio para pensar en voz alta sobre lo que significa ser maestro en estos tiempos en que vivimos, que son unos tiempos de constantes cambios, de desafíos y de retos difíciles de superar, pero que con ganas, con voluntad, todo lo podemos. Bueno, te invito entonces para que me acompañes unos minutos en este su programa, Voces Pedagógicas. El día de hoy, en este podcast, le estaremos haciendo 6 preguntas al profe Oscar, que él responderá desde su experiencia y conocimiento. Primera pregunta: ¿cómo es el maestro del siglo XXI? Hay que resaltar que ser profe hoy no es lo mismo que hace mucho tiempo. Han ido cambiando muchas cosas en la educación. Con relación a los métodos de enseñanza, se han ido descubriendo nuevas maneras de hacerlo. Y por parte del aprendizaje en los estudiantes aprendiz, se han ido descubriendo nuevas maneras de asimilar todos esos contenidos. Y la educación en sí ha ido encontrando más su verdadero sentido, que es la de formar personas a seres humanos. Por lo tanto, ya no basta con saber mucho de una materia. Hoy un buen maestro es alguien que conecta, que escucha, que se adapta a ese ambiente, ¿no? Que se preocupa por sus estudiantes. Como dice Pernaut, tenemos que ser capaces de diseñar experiencias de aprendizaje reales, gestionar el aula y trabajar en equipo. Y todo eso con buena energía, con muchísimas ganas de que el mundo cada día sea mejor. Muy bien, profe, eso es ser un maestro 360. Segunda pregunta: ¿qué visión tenemos hoy de la educación? La educación ya no es solo pasar exámenes o llenar cuadernos, transcribir datos e información. No, la educación es algo mucho más que eso. Es formar personas con criterios, personas también sensibles, con corazón, y personas capaces de pensar por sí mismas, que le den sentido a las cosas. Por su parte, Paulo Freire lo decía con claridad: enseñar no es transferir conocimiento, es crear las posibilidades para su propia producción. Y ¡boom! Esto pues hace comprender que educar es ayudar a pensar, a cuestionar, a transformar, ¿no? La educación tiene que conducir a las personas eh, a ser alguien crítico, a no recibir todo como el campo a la semilla, ¿no? El conocimiento no es algo que se siembra, sino que quiere hacernos ahora conscientes de que todos participamos del conocimiento, es decir, es una construcción entre todos. Cuando creamos y todos participamos, aportamos al conocimiento, pues podemos transformar, porque sin transformación no hay educación. Muy bien, profe. Esto quiere decir que esto nos puede servir en la vida para vivir mejor, para no dejarnos manipular, para ser libres. Continuamos. Tercera pregunta: ¿qué pedagogía se vive hoy en el aula? Los profes de hoy buscamos una pedagogía activa, más dinámica, interactiva, ¿no? También que sea crítica y una pedagogía más encarnada a la persona, es decir, más humana. Queremos que el estudiante aprenda haciendo, sintiendo y pensando. Por su parte, Alexander Ortiz insiste
en que la pedagogía debe salir del contexto inmediato de las cuatro paredes del aula donde está el estudiante, ¿no? Lo que se quiere es que lo que se enseña tenga sentido para la vida del estudiante, le sea útil, le sea algo práctico, que le sea una herramienta para el día a día. Si no hay conexión, no hay aprendizaje. Así de simple. Muy bien, cuarta pregunta. ¿Cuál es tu postura desde tu formación? Desde mi punto de vista y también desde mi formación, creo firmemente que educar es tocar la vida de alguien. Es que lo que no llega al alma y se queda en la superficie resbala, es decir, no toca, no le da sentido a la persona. Bueno, considero que por lo menos en ese sentido, pues el aula se convierte en un espacio sagrado, porque es que ahí se está cultivando humanidad. La humanidad, hay algo sagrado en ella. Por lo tanto, pues para mí formar es saber convivir, ¿no? Estamos en un país multicultural, obviamente con formas de pensar muy diferentes, con ideologías políticas bastante diferentes, ¿no? Tenemos esta dificultad en nuestro país de la polarización en las ideologías políticas. La formación ayuda a convivir, a sabernos entender y a enriquecernos en medio de las diferencias. También considero que la formación es aprender a manejar, a gestionar las emociones. Algunos autores dicen que somos emociones andantes y que todas nuestras decisiones pues son más tomadas desde la emoción, y la razón simplemente es para justificar eso que hicimos, ¿no? Bueno, la formación debe ayudarnos a ser mejores personas cada día, ¿no? Cada día ir avanzando, creciendo en esto. Porque la vida no solo es saber un montón de cosas, también es saberla vivir. Bueno, si la educación no transforma, entonces no estamos haciendo bien el trabajo. Hay que apuntar a eso, a la transformación. Muy bien, profe. Siguiente pregunta. ¿Qué toca desaprender y qué debemos incorporar? Bueno, considero que son varias cosas las que hay que desaprender, son muchas. Entre ellas podemos resaltar el autoritarismo, aquella actitud por parte del educando, de decir, aquí se hace lo que yo diga y cuando lo diga. Pues esas actitudes no son las más motivantes dentro de un aula de clase, ¿no? Hay que pasar, dar ese paso. También otra de las cosas que hay que desaprender es la educación centrada solo en las notas, en las calificaciones. Determinar el rendimiento de un estudiante solo por lo que se evalúa en un examen, pues también es algo que hay que seguir reconsiderando. Y lo otro es la idea de que el profesor siempre tiene la razón, como si no se equivocara. Hombre, ya hemos dicho que el aprendizaje es algo que se construye entre todos. No solamente es el estudiante el que aprende, sino también el profesor el que se enriquece. ¿Qué hay que incorporar? Bueno, hay que incorporar el diálogo, ¿no? Una actitud más de escucha, de enterarnos de lo que los estudiantes también tienen que aportar, de su creatividad. De hecho, hay que apuntar también a estimular en ellos la creatividad. Lo que se les indica hacer, que sea como lo básico, como una inspiración, pero que ellos sean creativos al momento de realizarlo. Y una cosa muy importante, la empatía. Conectar con sus situaciones personales, familiares, mirar la particularidad del estudiante. Por ejemplo, Edgar Morin habla de educar para la incertidumbre, para lo inesperado.
Hoy sufrimos mucho de eso, de la ansiedad, la angustia, que son cosas que están relacionadas al futuro, aquello que no sabemos, aquello que no conocemos, ¿no? Queremos con anticipación adelantarnos. Bueno, hay que educar para eso, para lo inesperado, acostumbrarnos a la incertidumbre, ¿eh? A saber que lo más importante es el siguiente paso sin que podamos comprender la totalidad del camino. Bueno, esto nos enseña que el mundo no es perfecto, que la vida tampoco es justa, es cambiante y hay que estar preparado para eso. Aunque el mundo no sea perfecto, pero sí es educable. Y por último, tenemos la pregunta: ¿qué ambientes de aprendizaje necesitamos? Necesitamos ambientes donde se pueda hablar, que el estudiante exprese con tranquilidad lo que está pensando, conocer sus ideas, su opinión. También un ambiente propicio a equivocarse, que el cometer error se tome como parte del proceso de aprendizaje. Ya conocemos la historia de Thomas Edison, todas las veces que se equivocó para inventar la bombilla y dijo: pues ahora tengo muchas maneras más de saber cómo no se hace. También un ambiente muy experiencial, que lo que se está aprendiendo se sienta y se aprenda experimentando, haciendo las cosas, ¿no? También necesitamos ambientes donde se aprenda en comunidad, que sepamos estar con el otro, sobre todo desde el respeto, que aprendamos a convivir con el otro, valorar, resaltar las cualidades, aprender e enriquecernos del otro, fortalecer eso que es bueno y ayudar a superar aquellas debilidades, dificultades. Eso es formar comunidad. Necesitamos espacios cálidos, de confianza, de amistad, donde se respire confianza. Ya sabemos por parte de Daniel Goleman, el que ha popularizado el término de inteligencia emocional. Él nos dice que algunas emociones como la vergüenza, la tristeza, el miedo, son emociones que apagan o bloquean ciertas zonas del cerebro que están relacionadas con el aprendizaje. Por el contrario, emociones como la alegría, la confianza, la empatía, lo que hacen es estimular estas zonas que van a permitir nuevas conexiones neuronales, que van a facilitar nuevas formas de aprender. Qué importante eso, ¿no? Porque si el ambiente no inspira, el aprendizaje no llega. Lo decía Freire, el aula debe ser un acto de esperanza colectiva. Es aprender a convivir, a estar con el otro. Qué importante esos ambientes de confianza y que el profesor, el acompañante, el tutor pueda brindar esas posibilidades. Bien, profe Oscar, muchas gracias por regalarnos esta intervención. Bueno, vamos ya concluyendo este programa del día de hoy y debemos decir que hoy más que nunca necesitamos profes con pasión, con mente y con mucho corazón. Ser profe no es una tarea, no es una carga, no es un peso, es una misión. Es el sentido de vida por aquellos que optamos por enseñar, por acompañar procesos de vida. Somos sembradores de sueños, constructores de futuro y dadores de sentido, de orientación. Y aunque el camino no sea siempre fácil, no sea un trabajo agradecido, pues vale la pena vivirlo. Quiero aprovechar para enviarle un saludo especial a la profe Lady, que se goza el enseñar, y a todos mis compañeros de la Santoto, la universidad amiga, la universidad
que a todos llega para enseñarnos a enseñar. Bueno, soy Oscar Díaz Alvarino. Gracias por escuchar este podcast de su programa Voces Pedagógicas. Hoy con el tema del día, ser profe es pasión, mente y corazón. Nos vemos en la próxima. Y para todos, chao, chao.